Pues muy buenas. En la segunda jornada del Congreso Internacional para la Difusión de la Producción Científica e Innovadora, el CODIPROCIN 2026, después de una jornada, la de ayer, marcada pues, por las mesas redondas, por las sesiones de transferencia de conocimiento, bueno, una jornada realmente enriquecedora. Así que ayer contamos con una de las directoras, con Mabel, y también con el presidente del Comité Científico, con Jorge, y hoy contamos con el otro director de esta edición del CODIPROCIN, que es Rafael Carrasco. Doctor, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues encantado de tenerte, encantado de que hayas querido participar en esta edición del CODIPROCIN asumiendo la dirección, encantados con lo que estás haciendo y cómo lo estás conduciendo. Y nada, pues creo que nadie mejor que tú puede dar paso a esta segunda jornada, así que todo tuyo el paso a esta segunda jornada. Muy bien, bienvenidos todos a esta segunda jornada del Congreso CODIPROCIN. Tras las excelentes mesas redondas que compartimos ayer, hoy llega el momento de cederles todo el protagonismo a la presentación de las ponencias. Es la oportunidad perfecta para visibilizar el rigor, la innovación y el trabajo de investigación que hay detrás de cada uno de los proyectos. Les animo a todos a compartir sus hallazgos y a enriquecerse con las aportaciones de sus colegas, porque el impacto de la ciencia siempre se multiplica cuando la compartimos. Les deseamos una jornada de conferencias muy productiva y de nuevo bienvenidos. Buenas tardes o buenos días. Vamos a presentar la ponencia La identidad en el límite, precariedad estructural y crisis de los cuidados en la España contemporánea. Es una ponencia que hemos realizado Esther Castañeda López y yo, Carlos Campos Sánchez, que somos profesores del Centro de Estudios Superiores de Escuni. En los próximos minutos lo que os vamos a mostrar es cómo la precariedad material en nuestra sociedad no solo empobrece a las personas, sino que también acaba erosionando lo que es su identidad personal y su capacidad para cuidar y también ser cuidados. Durante las últimas décadas la sociedad española ha vivido tensionada con una profunda transformación económica, laboral y familiar. Tenemos que tener en cuenta tanto la crisis financiera del 2007 como después la pandemia del COVID y después la situación de inflación estructural por motivos derivados de energética y de problemas geopolíticos. Es en este contexto donde empieza a hacerse presente una frase, una expresión, que es la de la crisis de los cuidados. Es decir, lo que se viene a decir es que la precariedad material, la precariedad en las condiciones de vida, acaba afectando a la crisis de identidad de las personas y su capacidad para relacionarse con otras personas. El objetivo del estudio que ahora presentamos es, por una parte, analizar la relación que se da, por una parte, entre precariedad estructural, es decir, las condiciones de vida estructurales, con la transformación de los cuidados de las personas, de las familias, con la crisis de identidad de esas mismas personas. Vamos a tener en todo momento un enfoque interdisciplinar. Vamos a ir haciendo un mix de enfoques desde la sociología, desde la economía, sobre todo desde la perspectiva de la economía feminista, desde la psicología social y tomando datos, rescatando datos de la encuesta de condiciones de vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística. El marco teórico en el que nos movemos tiene tres ideas clave. Primero, lo que se denomina el familismo implícito. En segundo lugar, la crisis de sostenibilidad de la vida. Y el tercero, el cuidado como bien relacional. Bien, el primero de ellos, el familismo implícito, se apoya en que tradicionalmente el bienestar español, el bienestar de la sociedad española, se ha apoyado, se ha fundamentado, se ha sostenido fundamentalmente en el trabajo informal del hogar.
Por otra parte, está la crisis de sostenibilidad de la vida. Es decir, por una parte tenemos el capital y por otra parte las necesidades de cuidado e interdependencia. Se da una lucha entre lo que es la valorización económica y las necesidades humanas de cuidado. Y en tercer lugar, proponemos entender el cuidado como un bien relacional, es decir, que requiere tiempo, que requiere afecto y reciprocidad. Elementos que van a chocar o que pensamos que chocan frontalmente con una racionalidad puramente mercantil. Si nos fijamos en los datos de la encuesta de condiciones de vida, lo que observamos es que aproximadamente una cuarta parte de la población española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. La conocida tasa AROPE, que se mantiene persistentemente elevada, incluso en periodos de crecimiento económico. La encuesta de condiciones de vida también va a medir la carencia material y social severa, es decir, la imposibilidad de afrontar gastos imprevistos, de mantener una temperatura adecuada en el hogar o de participar en la vida social. A esto se suman la pobreza energética y la pobreza laboral, es decir, aquellas personas que, pese a tener empleo, no logran salir de la vulnerabilidad. De forma muy clara, los datos confirman la feminización de la pobreza y de los cuidados no remunerados. Las transformaciones de los hogares españoles son otro elemento central de nuestro análisis. España ha experimentado un proceso de atomización doméstica, es decir, se van dando cada vez más hogares unipersonales, más familias monoparentales y, por otra parte, una reducción del tamaño medio de las familias. A esto se suma un intenso envejecimiento poblacional que va a incrementar la demanda de cuidados de larga duración, justo cuando las redes familiares se debilitan. El resultado es lo que llamamos pobreza de tiempo, que recae de forma desproporcionada y fundamentalmente sobre las mujeres. Y por otra parte, un proceso de privatización de la vulnerabilidad, es decir, problemas que antes se gestionaban colectivamente, hoy se gestionan en soledad dentro de cada uno de los hogares. Por otra parte, tenemos lo que denominamos la mercantilización del cuidado. Es decir, ante el debilitamiento de esas redes familiares de las que antes hablábamos y la insuficiencia de los servicios proporcionados por los poderes públicos, vamos asistiendo a lo que es una creciente mercantilización del cuidado, es decir, la externalización del trabajo doméstico y de la atención a la dependencia hacia el mercado privado. España, en ese sentido, se ha integrado en las llamadas cadenas globales de cuidados, es decir, en que las mujeres migrantes, en condiciones frecuentemente precarias, asumen estas tareas de mantenimiento en nuestros hogares. Como consecuencia, el bienestar relacional se va a convertir en un bien posicional. El bienestar va a ser cada vez más una señal de prestigio. Su calidad va a depender cada vez más del nivel de ingresos que la familia posea. La pandemia del COVID puso esto trágicamente de manifiesto, mostrando cuáles son los límites de un modelo de residencias centrado sobre todo en la rentabilidad económica. Bien, las consecuencias de esta precariedad, como decimos, no solo son económicas. Observamos un conflicto profundo entre el denominado ideal del yo cuidador, lo que se espera socialmente de nosotros como cuidadores, lo que está bien, entre comillas, esperado por la sociedad, y la imposibilidad real de ejercerlo sin caer en el agotamiento. A esto es lo que llamamos el burnout doméstico, es decir, es una sobrecarga permanente de responsabilidades laborales, familiares y afectivas. Vale, este desajuste genera sentimientos de culpa y de fracaso personal, que además tienden a individualizarse. En lugar de entender estos malestares como un síntoma de lo que es una crisis estructural,
se acaban convirtiendo en patologías, se patologizan como problemas exclusivamente personales, de dimensión personal, ocultando así lo que es su dimensión colectiva. Vamos a apostar por una ética del cuidado y de la ciudadanía social. Es decir, frente a este panorama que hemos descrito, proponemos repensar la interdependencia humana, la relación entre nosotros, no como una anomalía privada, sino como un principio organizador de la vida social. Todas las personas necesitamos cuidados en algún momento de nuestra trayectoria vital. Esto implica abandonar el ideal liberal del individuo autosuficiente para asumir una visión relacional del sujeto, basado fundamentalmente en la reciprocidad. El cuidado debe de dejar de entenderse como una responsabilidad privada, mayoritariamente femenina, y convertirse en una cuestión pública y colectiva. En definitiva, se trata de politizar la interdependencia y de desmercantilizar los afectos, como hasta ahora se está haciendo. Pensamos que hay que tender a políticas públicas del cuidado. De este análisis que hemos realizado se derivan algunas propuestas muy concretas. En primer lugar, tenemos que avanzar hacia un derecho universal al cuidado. Tenemos que fortalecer los sistemas públicos de atención a la dependencia. En segundo lugar, tenemos que reorganizar socialmente el tiempo. Las jornadas laborales extensas son incompatibles con una vida basada en el cuidado, por lo que nosotros planteamos la reducción de la jornada laboral y la ampliación de los permisos por cuidado. Y por último, resulta imprescindible reconstruir los vínculos comunitarios. Hay que fortalecer espacios colectivos de cooperación y ayuda mutua frente a la atomización y el individualismo contemporáneos. Como conclusiones, podríamos decir que nuestro estudio lo que muestra es que la precariedad material trasciende lo económico. Es síntoma de una quiebra más amplia del vínculo social contemporáneo. Confirmamos también en nuestro estudio la persistencia de una profunda desigualdad de género en la organización social del cuidado, así como un proceso de mercantilización que acaba convirtiendo el bienestar relacional en un bien posicional, por lo tanto, ligado a la capacidad económica de cada persona. Por todo ello, lo que defendemos es que la sostenibilidad de la vida debe situarse en el centro de la organización económica y social de un país, y que la ética del cuidado ofrece un marco normativo necesario para concebirlo como un derecho de la ciudadanía. Muchas gracias y nada más. Para terminar, nos gustaría dejarles con esta idea. Sostener la vida es un derecho de la ciudadanía, no un privilegio. Muchísimas gracias por vuestra atención y pueden contactar a través de los correos que aparecen en esta presentación y estaríamos encantados de contrastar y discutir nuestro punto de vista con otras personas que quieran entrar en diálogo con nosotros. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, voy a dar comienzo a la ponencia entre lo viral y lo real, gestión de la desinformación y protocolos de verificación en las escuelas argentinas. Mi nombre es Marta Poncerio, soy directora pedagógica de MB Consultora Educativa. No les voy a aburrir con mi currículum, pero les cuento brevemente que he sido maestra, he sido directora y inspectora jefe y asesora del nivel central en provincia de Buenos Aires, ¿no? De la República Argentina. Bueno, he participado en conferencias en la Feria Internacional del Libro, en el CIDU 2026 en España, en la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, doy capacitaciones propias
de talleres, cursos, tengo libros propios y varios ebooks. Bueno, les voy a contar un poquitito la investigación de qué se trata. ¿Cómo surge esta investigación? Bueno, esta investigación surge a partir de un hecho puntual que ocurre en la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, un niño de 13, 14 años ingresa a una institución con un rifle que lo llevaba oculto en el estuche de una guitarra. Bueno, empieza a disparar, mata a uno de sus compañeros de otro curso y bueno, es embestido por uno de los auxiliares de mantenimiento y por suerte no pudo ocurrir más hechos porque estaba dispuesto a seguir con esto. A partir de ese momento, a los pocos días empieza un desafío viral en las redes, en TikTok sobre todo, donde el desafío era poner en las paredes de los baños, tal fecha es el tiroteo. Prepárense. Así que bueno, fue todo un caos realmente. Fue tapa de diarios, de los noticieros, estuvo en las redes, en todas partes este problema. Les voy a contar un poquito la investigación basada en este hecho, cómo se fue desarrollando. La idea de haber hecho esta, esta investigación es empezar a salir del lugar de espectador, a ser un mediador, ¿no es cierto? Y empezar a tejer lazos en este enjambre digital que estamos viviendo. Ya el filósofo Bull-Chan Han habla en su libro En el enjambre, de que los individuos nos unimos en un enjambre digital, ¿no es cierto? Donde ya no se desarrolla un nosotros, ¿eh? Entonces hace que cada uno esté en lo suyo, como está aquí en el dibujito, cada uno en su mundo. Es un enjambre digital por contraposición a la masa, que no es coherente entre sí, no se manifiesta en una voz, pero es percibido como un ruido. Entonces no constituye ningún nosotros estable que muestre una estructura del cuidado conjunto de la sociedad. La metodología que utilicé para desarrollar esta investigación tiene que ver con un estudio cuantitativo y cualitativo, ¿no es cierto? Hice un mapeo y triangulación sobre los datos de la UNESCO, UNICEF e INDEC y los datos propios que fueron a partir de una encuesta orientada a equipos de conducción, docentes, equipos de orientación escolar, en la que participaron 588 personas. Esta encuesta fue realizada a personas que se anotaron a una clase gratuita sobre herramientas para enfrentar este tipo de conflictos y tan amablemente todos fueron contestando, respondiendo a estas encuestas que fue respondida por gente de todo el país. Así es un muestreo bastante interesante. Aquí tenemos algunos de los datos que muestran los gráficos. La idea es que participaron desde todos los roles, ¿no? Es como para que vean que participaron desde todos los roles, tanto quienes están en equipos de conducción y quienes están frente a los alumnos. De estas 588 personas que respondieron la encuesta, 41 personas dijeron que sí sufrieron amenazas de tiroteo y el resto que no. Lo notable de todo esto es que la gran mayoría también fueron de escuelas primarias, no solamente de escuelas secundarias, y de chicos pequeños, o sea, cuarto grado, o sea, hubo un montón de casos rarísimos, porque era un desafío viral, ¿no? Las pintadas en los baños es el síntoma analógico, pero de una crisis, o sea, que surge del ecosistema digital. ¿Mm? Y bueno,
Estas pintadas, o sea, estas amenazas, en su mayoría, como podrán ver, fueron desde las pintadas en los baños, pero también hubo amenazas en grupos de WhatsApp. Estas son de las respuestas que dio la gente, ¿no es cierto? De distintos, también en los bancos, o sea, fue viralizado de distintas maneras. Em, no, la mayor parte, cuando les preguntamos dónde se concentran las mayores tensiones en la escena escolar, de conflictos, bueno, la mayor parte es entre los alumnos, como podrán ver el porcentaje del 75,5%, y después es entre docentes, docentes y familia, familia y escuela, docentes y alumnos, bueno, es más o menos para tener una idea de dónde está el conflicto. Em, y aquí vamos al tema que nos atañe en esta ponencia, que es la desinformación global. Ya desde la UNESCO se hace un análisis de este problema, ¿no? Este tema de la desinformación, o sea, como cada vez estamos más desinformados, el análisis que hace la UNESCO es a través de, habla de la vida política, ¿no es cierto? Y cómo se va manipulando todo hacia que algunos ganen algunos políticos y otros no, cómo se va llevando a la población a través de las redes. Eh, Hay una gran preocupación por esta desinformación. Un 85% de las personas está muy preocupada por esto y hay una exposición activa a los discursos de odio, ¿no es cierto? O sea, uno pone una publicación. Yo estoy hablando del nivel, por ejemplo, en nuestra empresa, y por ahí algo que no les gustó, te dicen algo que está, un mensaje desubicado o de odio. Que no nos pasa mucho por suerte, pero imagínense los chicos, que es tan importante, inclusive hasta si le ponen like o no le ponen like, ¿no es cierto? Entonces sienten una amenaza directa del 87% de los encuestados, no sé, ¿no es cierto? Y hablan con firmeza de que hay una gran desinformación, ¿eh? Y esto desestabiliza la salud democrática de las naciones. Es muy interesante todo este estudio de la UNESCO. También la UNICEF habla del impacto digital, ¿no es cierto? Y esto es muy alarmante porque son los grandes peligros de la desinformación para los jóvenes. El 44,6% se utiliza perdiendo el tiempo, o sea, se pierde tiempo de lo pedagógico, ¿no? De poder utilizarlo en lo pedagógico. Muchos dejan de hacer deportes o de participar de la cultura, un 12,9%. Un riesgo de adicción, un 11,3%, de chicos de 15 a 24 años, ¿no es cierto? Estamos hablando y de los más pequeños también. Y al menor contacto con los familiares y con las amistades, ¿no? Un 9,4%. Esta realidad, esto que pasó, este caso que nos lleva a estudiar esta problemática, nace de las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, debemos aprender a procesar estos problemas porque la mayoría de las personas tienen celular, uno o dos. Los chicos tienen seguro uno. Tenemos muchísimo internet en las casas, ahora les voy a mostrar los datos. Cuánto tiempo se pasa frente a un dispositivo, mismo nosotros, ¿no? Frente a un dispositivo todo el tiempo. Entonces eso nos da la pauta de que gran parte de la vida diaria está influenciada por los medios de comunicación e información o desinformación. Ustedes fíjense, son los datos del INDEC, ¿no es cierto? De 8 a 9 horas diarias es el tiempo que la mayoría de las personas está en la Argentina frente a las pantallas. Un 90% de los hogares tienen internet. El 96% de internet acceden los adolescentes a internet porque lo tienen en sus celulares y un 100% de conexiones móviles activas todo el tiempo. O sea, es realmente una realidad, ¿no? que ya está y que hay que aprender a resolverla.
Ante la gestión de la crisis, lo primero que se hizo en frente a esto, de acuerdo a las encuestas, fue poner los protocolos en acción, ¿no es cierto? Bueno, denunciar, avisar a la superioridad, reuniones con los padres, reuniones con los alumnos. Pero esto deja ver, y cuando se encuesta a las personas, dicen que realmente no hubo medidas de prevención o de control, ¿no es cierto? Lo que se hizo inmediatamente fue prohibir algunos las mochilas, ir con mochilas transparentes, pero ¿por qué? Porque no había medidas preventivas. Muchos, hubo algún caso de que encontraron armas blancas y dieron intervención al 911, el servicio local y a la Defensoría del Pueblo. Eh, una de las preguntas que les hicimos y que venimos debatiendo en Argentina es qué pasa con el uso de los celulares en clase, ¿no es cierto? Bueno, les decimos que suspendemos, los confiscamos, los celulares. Muchos dicen que les dio resultados, otros dicen que no tanto, porque no apaga la ansiedad social, lo aísla al estudiante, pero no hay que darles propuestas para que se interesen, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que es muy gratificante por momentos estar en una red social, porque es como una doble vida, la brecha entre bueno, este cuerpo físico que está en el aula, que es de una manera, que es esto que soy, pero en realidad lo que yo muestro en las redes es otra cosa, es otro perfil, soy siempre feliz, ¿no? Esto que vemos, es otra imagen, esa doble vida, ¿no? Y claro, y es una gran exposición a la desinformación, a los trolls, a los discursos del odio, y sin un filtro crítico. Bueno, entonces, se puede confiscar el teléfono, pero no se puede confiscar el sistema o el problema, ¿no es cierto? El ecosistema o el problema. La gran dificultad que tenemos en esta época en la Argentina es que tenemos cuerpos chicos que no pueden aquietarse, no pueden sostenerse, no pueden. Hay un grupo de chicos que está totalmente inquieto, que no hay nada que lo subyugue, que lo atrape. Y otro grupo de los chicos es que están fuera. ¿Vieron la página 404 cuando lo anda? Bueno, el que se encierra en la capucha, que no dirige la mirada, que está encerrado en sí mismo, ¿no es cierto? Eh, pero se está resquebrajando este lazo social, ¿no es cierto? Es una estructura, el lazo social es la estructura que nos permite participar de esa escena compartida, dándonos un papel y sentido ante la presencia de los demás. ¿M? Entonces, frente a este estado de malestar, ¿no es cierto? Antes, cuando éramos, hace unos años, cuando yo era más joven, había amenazas de bomba. Entonces, era para pedir un examen, para no ir a la escuela. Ahora la amenaza de tiroteo que busca otra cosa, busca la visibilidad. Leyendo a la licenciada Alejandra Linardi, ella dice que no se trata de una amenaza real de daño, sino de una necesidad urgente de ser visto en ese malestar, en el malestar que está viviendo ese joven, ese adolescente, ese niño. ¿Mm? Em, y bueno, va a hablar de condiciones para lograr esta inclusión y equivale a decir la- lograr estas condiciones para estar en este lazo social, porque el lazo social es una estructura que nos permite como seres humanos participar de esta escena compartida con los otros, dotándole de sentido, ¿no es cierto? Entonces el lazo social supone lugares que ocupar, eh, tanto o sea, desde estos sitios toman significado cuando lo decimos, por ejemplo, tanto en el lugar del maestro, del director, del alumno, ¿no es cierto? Así el lazo social nos da un papel para saber cómo comportarnos ante la presencia del otro. ¿M? Nos brinda una idea de cómo actuar ante los demás, porque vieron que los chicos cada vez están más retraídos, porque están tan ensimismados, tan metidos, y por ahí están juntos, pero se están hablando por el celular y no están compartiendo. La escuela de hoy es uno de los lugares preponderantes donde se ve de manera más clara y manifiesta la gran dificultad de esta época
respecto de la constitución de los lazos sociales. Bueno, ya sabemos que no hay recetas para esto, ¿no? Ni respuestas acabadas, pero sí podemos hablar de una orientación que reconozca detrás de las manifestaciones de los niños un padecimiento que solo puede aliviarse de acuerdo a la posición que tomemos los adultos frente a ellas. Quizás la guía que nos ayuda a preguntarnos qué necesita ese niño joven para constituirse en un alumno, ¿no? De esa señorita o de ese profesor o de esa profesora. Cada vez, en cada caso y en cada encuentro único y particular, ¿sí? Lograr ese encuentro. Y hay que cambiar de paradigma, ¿no? De ser un simple espectador reactivo a un mediador proactivo, ¿no es cierto? No verlo como un acto criminal, pero un sujeto que está sufriendo, separando al niño de ese acto, ¿no es cierto? La primera reacción como espectador es entrar en pánico o minimizar el hecho, porque es lo que surgió de las encuestas. Y en realidad lo que hay que decodificar es la señal de alerta emocional que existe. Después, la, ac- de espectador, la acción sería aislarlo, expulsarlo, archivar el caso, dejarlo de lado. No, sin embargo, hay que intervenir, involucrar al otro, o sea, ser comunidad, tejer ese lazo. Y el resultado, el malestar, muta y escala y puede pasar más cosas, como este chico que mató, realmente ocurrió. ¿eh? Entonces hay que transformar las crisis en aprendizaje. La UNESCO habla muy claramente de lo que es la alfabetización informacional, ¿m? Y dice que es un conjunto de capacidades que permite a las personas reconocer sus necesidades de información, localizar, evaluar, utilizar y compartir información de manera eficaz y ética para resolver problemas, tomar decisiones, aprender a lo largo de la vida. Ustedes saben que la UNESCO tiene un curso hermosísimo de alfabetización mediática e informacional. La UNESCO proporciona este, este curso y habla de estas habilidades, ¿no? que hay que tener, porque el desafío del siglo XXI, incluyendo la proliferación de la desinformación y la incitación al odio, la disminución de la confianza en los medios de comunicación y en las innovaciones digitales, especialmente ahora que tenemos la inteligencia artificial. Por eso tenemos que estar atentos y poder enseñar en nuestras escuelas esta alfabetización mediática e informacional. ¿eh? Tenemos que aprender a decodificar la desinformación con los chicos, con los adolescentes, ¿no? Aprenderla a decodificar. em, Aprender a proteger también, perdón, a decodificar la desinformación y los discursos de odio. Protegerlos, ¿no? Sobre una navegación segura. Lo que empezaron a hacer algunas escuelas es hablar con los padres de los más chicos y empezaron a ver, bueno, cómo podemos protegerlos y cómo podemos trabajar dentro de cómo ponerle algunas restricciones en el celular, en la tablet, para que también no penetren em, personas no gratas, digámosle así, que buscan incluir a los chicos en cuestiones que no son para ellos. Bueno, es un momento para crear y producir ética y responsabilidad también en los mensajes, de eso se trabaja. Un conjunto de habilidades esenciales para hacer frente a los desafíos del siglo XXI y desarrollar la resiliencia. ¿No? Por eso la UNESCO habla de 5 pilares: la ley de la equidad, la ley de la voz, la ley del filtro, la ley del descubrimiento y la ley del dinamismo. Cuando les preguntamos a las escuelas si habían formulado un proyecto de mediación con los alumnos, la mayoría dijo que no. Pero más triste es que muchos decían que no sabía qué era y de qué se trataba. Nosotros por eso tenemos en nuestra consultora un curso sobre mediación, porque es la prevención realmente, ¿no? Eh, es fundamental la prevención.
Porque los acuerdos institucionales, todos hablan de los acuerdos de instituciones de convivencia que sí que se firman, pero que quedan archivados. Nosotros hablamos de la mediación, de acuerdos vivos, ¿no? Con los estudiantes o las asambleas áulicas, con la comunidad, con la gestión y poder lograr realmente curso de mediación entre los docentes y entre los alumnos para que puedan mediar ante los conflictos. Recuerden que les dije hoy que la mayor cantidad de conflictos son entre los alumnos. Y eso se trabaja, se puede llegar a trabajar. Y España es pionera en eso. Yo he estudiado mucho sobre ese tema. España es pionera en eso y lo está llevando a cabo. Nosotros tenemos que en Argentina trabajar con ese objetivo, ¿no es cierto? Bueno, los conflictos medios digitales y la salud mental. La salud mental, qué tema, ¿no? Dentro del entorno escolar es esencial, dice Rojas Bamón, reconocer y abordar los desafíos relacionados con la salud mental, las presiones académicas, las interacciones sociales, en el contexto actual la influencia de los medios digitales pueden impactar el bienestar mental de nuestros estudiantes. La promoción de ambientes de aprendizaje saludables y el apoyo psicológico son esenciales para garantizar el éxito educativo. Tenemos que ser escuelas atentas, atentas a que el bienestar en nuestra institución sea primordial, lo primero, la salud mental, el bienestar entre todos. Y bueno, ante este panorama, vamos llegando ya a las conclusiones, ante este panorama, hacia una escuela como refugio simbólico y no de validación, ¿no es cierto? Tendríamos que apuntar. Pensemos que el panorama es que el 94,8% están hiperconectados y el 54,5% no tiene ni idea de lo que es un proyecto de mediación. ¿Eh? O sea, esta prevención, este trabajar los conflictos antes, este trabajar ante la desinformación, o sea, estos son temas que se entrecruzan, ¿no? Todo lo que estuvimos tratando hoy se entrecruzan entre sí. Entonces son muchos frentes para abordar, por eso hay que estar muy preparado y hay que ponerse de acuerdo en las instituciones de cómo se van a trabajar estos temas, ¿no es cierto? Eh, por un lado, la alfabetización mediática no tendría que ser una materia aislada, tendría que ser realmente estar en los currículum, ¿no es cierto? Es un derecho, empoderar a los estudiantes como creadores y transparente la información y que nunca es neutral, ¿no? Nosotros, cuando éramos adolescentes, por lo menos esa fue mi experiencia, estudiábamos los diarios y bueno, y tratábamos de ver, ser críticos y de ver cuál era la verdad. Ya en esa época, hace muchísimos años, estoy hablando de que ya se sabía que la información no era real y que había que ver dónde estaba la verdad. Bueno, ahora es más difícil todavía y además no los preparamos para esto. Dejar de leer la amenaza como un mero acto de inseguridad también es importante, porque es el grito del adolescente que busca ser visto en su malestar ante la ausencia de una contención simbólica. Y bueno, o sea, necesitamos las actas escolares, el acta burocrática, pero tenemos que en realidad trabajar sobre dispositivos de mediación, ¿no? O sea, ante un problema, no, te voy a hacer un acta y ahí se termina el acta. No, ante un problema hay que trabajar la mediación, hay que tener una escucha activa, los involucrados tienen que poder escucharse y poder encontrar un acuerdo, una solución. ¿M? Bueno, la recirculación de la palabra es la mejor herramienta para aplacar el sufrimiento y reparar las heridas sociales. ¿Sí? Y esta frase me gustó como para terminar, porque el refugio ante el enjambre. Esto cuando le decimos a nuestros hijos, hijo, la escuela es un lugar seguro. No podemos apagar el enjambre digital, pero tenemos que fortalecer los lazos que sostengan a nuestros alumnos dentro de esta realidad que les toca vivir. Gracias por escucharme y ha sido un placer participar de este congreso, como todos los que estoy participando, y poder llevar desde aquí, desde el fin del mundo, desde el sur total,
esta palabra de aliento y de esta nueva mirada sobre la educación, como que queremos hacer desde MB, Consultora Educativa. Muchas gracias por el tiempo brindado. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Irene Laviña, profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, y aunque soy especialista en didáctica de las ciencias sociales, el interés por la interdisciplinariedad pues me ha traído al mundo de las ciencias naturales. Sin más dilación, paso a presentar la comunicación preparada para este congreso. En las últimas décadas, la educación científica ha experimentado una transformación importante, tanto en sus objetivos como en las formas de aproximarse al conocimiento. Yo creo que estas imágenes ilustran lo que quiero decir, ¿no? Las diferentes actitudes que se invita o que puede adoptar el público en el museo y que son claramente diferentes y que yo creo que tienen que ver con este cambio que acabo de comentar. Frente a modelos centrados en la transmisión de contenidos conceptuales simplificados, se ha consolidado una concepción del aprendizaje científico como experiencia situada, exploración e interpretación, una experiencia en la que intervienen dimensiones cognitivas, culturales, emocionales y participativas, y que tiene su eco en una concepción de la transferencia como la preparación de las condiciones que permitan hacer accesibles determinados saberes a públicos diversos. La pregunta que guía este trabajo es precisamente cómo se construyen esas experiencias de aprendizaje científico. Este estudio se desarrolla a partir de una estancia en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y analiza las estrategias educativas mediante las cuales este museo favorece la transferencia y mediación del conocimiento científico en el caso del público escolar. Para ello, analizamos cómo se articulan en el programa educativo los espacios, objetos científicos y la participación del público para generar experiencias de acceso al conocimiento científico. La museología contemporánea ha desplazado la atención desde la mera exhibición de objetos hacia las experiencias de aprendizaje que los museos generan en sus visitantes. Autores como Hooper Greenhill, Hein o Folke Dierkin destacan que el aprendizaje museístico no depende únicamente de los contenidos expuestos, sino también de la interacción entre visitantes, objetos, espacios y contextos sociales. Desde esta perspectiva, el museo deja de entenderse como un lugar de transmisión unidireccional de información y se convierte en un espacio de mediación y construcción compartida de significados. Es decir, que el aprendizaje en el museo se construye mediante la participación. Por otro lado, una de las características distintivas de los museos de ciencias es la presencia de objetos reales, materiales, fósiles, esqueletos, minerales, especímenes biológicos, etc. La literatura sobre el aprendizaje basado en el objeto destaca que estos materiales no son simples elementos ilustrativos, sino que pueden funcionar como recursos que favorecen la observación, la comparación y la formulación de preguntas. Los objetos permiten transformar conceptos abstractos en evidencias tangibles y facilitan formas de razonamiento próximas a las prácticas científicas. Es decir, que los objetos no solo muestran conocimiento, sino que ayudan a construirlo. Por último, como ya hemos adelantado, la transferencia del conocimiento ya no se entiende solo como la difusión de información científica hacia la ciudadanía, sino que además se concibe como la creación de las condiciones que permitan el acceso a la comprensión y la apropiación social del conocimiento. Desde este punto de vista, los museos de ciencias son sin duda un espacio privilegiado de mediación porque pueden combinar objetos, narrativas, espacios y dar lugar o albergar actividades participativas que favorecen experiencias que pueden ser muy significativas desde el punto de vista de la adquisición de aprendizajes. Desde estas perspectivas, los museos pueden entenderse como espacios de mediación capaces de transformar el conocimiento científico en experiencias accesibles para públicos diversos.
El estudio, de carácter cualitativo, se realizó mediante la observación directa de actividades educativas dirigidas a público escolar de distintas etapas educativas, desde la educación infantil hasta el bachillerato. El análisis se centró en las interacciones entre contenidos científicos, objetos, espacios, mediación educativa y participación de los asistentes. Así que para ello establecimos 4 focos o 4 ejes de análisis, ¿no? Por un lado, las estrategias de acceso al conocimiento que despliega el museo, el uso de objetos y espacios, la participación y experiencia que obtienen los visitantes y la articulación entre explicación, observación, manipulación y narración. Un primer resultado tiene que ver con el papel del espacio. Las observaciones que pudimos realizar muestran que el aprendizaje no depende solamente de los contenidos o de las explicaciones de los educadores, sino que la organización espacial juega o puede jugar un papel muy interesante. Las salas, vitrinas y recorridos funcionan como recursos educativos que de alguna manera orientan la observación y favorecen el establecimiento de relaciones entre fenómenos, especies, o procesos biológicos. Además, la combinación de visita guiada con actividades en sala, junto a talleres en lugares específicos para su realización, genera distintas formas de interacción con los contenidos científicos y en este sentido el espacio deja claramente de ser un contenedor de colecciones y se convierte en una especie de condición activa del aprendizaje y de la mediación educativa, muy alineado, ¿no?, con el modelo contextual de Folk y Dierkin. Es decir, que el espacio no solo alberga el aprendizaje, sino que contribuye a producirlo. Quiero destacar que el museo hace un uso muy variado de sus espacios, ya que además de el uso para la experimentación, el juego y hasta para el descanso que se hace del espacio expositivo, porque hay actividades en las que se invita a los niños y a las niñas a pasar la noche y dormir en el museo, bueno, pues el museo dispone también de varias aulas destinadas a la realización de talleres. Un segundo resultado sitúa al objeto científico en el centro de la experiencia educativa. Las observaciones dan fe de que fósiles, esqueletos, huellas o muestras biológicas no son esas ilustraciones de contenido, ¿no?, que podíamos encontrar en un museo tradicional, sino que son auténticos mediadores del aprendizaje. En muchas actividades, la comprensión de los fenómenos científicos se construye mediante la observación y comparación directa de evidencias materiales. Por ejemplo, el análisis de cráneos permitía relacionar dentición y alimentación, mientras que la comparación de restos anatómicos facilitaba la identificación de adaptaciones o la formulación de inferencias sobre distintos organismos. Estos resultados coinciden con los planteamientos del aprendizaje basado en objetos, según los cuales los objetos favorecen procesos de exploración, análisis e interpretación. En este caso, el conocimiento emerge de la interacción con evidencias materiales que los participantes observan, comparan e interpretan. Para cerrar, podríamos afirmar que la materialidad del museo desempeña así una función fundamental en la transferencia del conocimiento científico. Un tercer resultado tiene que ver con el papel de la participación en la construcción del conocimiento. Las actividades observadas implican a los visitantes en tareas de observación, clasificación, manipulación e interpretación de evidencias como mínimo, ¿no?, acercándolas a procedimientos que son propios de la indagación científica. Aunque no reproducen la práctica científica profesional, sí que permiten experimentar algunas de las lógicas fundamentales como formular hipótesis, establecer relaciones o interpretar datos. Si bien ya digo que estas tareas no reproducen esa práctica científica en sentido estricto, sí que favorecen formas activas de aproximación al conocimiento y acercan al visitante a técnicas de observación e indagación científica. Especialmente en las actividades dirigidas a los públicos de menor edad, esta participación se complementa con recursos narrativos y corporales. Relatos, personajes, dramatizaciones o dinámicas de movimiento ayudan a contextualizar contenidos
que pueden ser complejos o abstractos y hacerlo muchos más accesibles. La narración funciona como una herramienta para introducir continuidad, expectativa y coherencia en la experiencia de aprendizaje, y a ello se añade el uso del cuerpo como recurso, de modo que los niños y las niñas, muchas veces caracterizados, disfrazados, imitan movimientos animales, representan comportamientos, recorren espacios cantando o bailando o participan en dinámicas de carácter muy sensorial relacionada con las explicaciones que se están trabajando, con los contenidos que se están trabajando. Estas estrategias logran aproximar conceptos, como he dicho, que son muy complejos a través de experiencias que los hacen muy comprensibles e incluso significativas para estas edades. Junto a la versatilidad de los usos de los espacios, otro aspecto muy destacable es la gran diversidad de estrategias utilizadas por el museo para facilitar el acceso al conocimiento científico y su capacidad de adaptación a diferentes públicos y edades. Las actividades que hemos observado no responden a un único modelo educativo. Ya hemos señalado las de carácter narrativo y performativo, pero hay muchas estrategias más, ¿no? Algunas actividades se apoyaban en la observación guiada, otras en la experimentación y la manipulación, otras en el esfuerzo deductivo, etc. Esta pluralidad de estrategias y de uso de recursos permite abordar un mismo contenido desde perspectivas que son diferentes y adaptarlo a públicos con edades, intereses y desde luego experiencias diversas. Los resultados sugieren que la apropiación del conocimiento científico resulta más accesible cuando se apoya en mecanismos diversos de mediación y no exclusivamente en la tradicional transmisión verbal de información. Para concluir, los resultados muestran que la transferencia del conocimiento científico en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid no se basa únicamente en la comunicación de contenidos, sino en la creación de experiencias de mediación que integran espacios, objetos, narrativas y estas dinámicas participativas que hemos señalado. En este proceso, los objetos científicos desempeñan un papel fundamental como mediadores de aprendizaje, mientras que la participación permite aproximar a los visitantes a formas de observación, interpretación e indagación próximas al razonamiento científico. Asimismo, la combinación de recursos espaciales, materiales, narrativos y corporales genera múltiples vías de acceso al conocimiento, favoreciendo su comprensión por parte de públicos muy diversos. Y en conjunto el museo aparece pues como un espacio singular de mediación entre ciencia, patrimonio y ciudadanía, donde la transferencia del conocimiento se configura como una experiencia activa de construcción de significados. Finalmente, estos resultados ponen de manifiesto el interés de la educación museística como ámbito de estudio para comprender cómo se construyen, comunican y apropian socialmente los conocimientos científicos. Más que transmitir conocimiento, el museo crea las condiciones para que ese conocimiento pueda ser explorado, interpretado y apropiado por sus públicos. De este modo, actúa como un espacio de mediación entre ciencia, patrimonio y ciudadanía. Sin más, me despido agradeciendo su atención, así como la acogida que he tenido en el Museo de Ciencias Naturales. Un saludo y muchas gracias. Good morning, everyone. In this presentation, we introduce a teaching innovation project titled From Suspicion to Critical Learning, a Participatory Model, Strategy Co-Creation, and Normalization of Good Practices for AI Integration in the Social Sciences. This project is currently being developed during the 2025-2026 academic year at the University of Salamanca. It is coordinated by the Dr. Zakaria Zahir, and it is composed of professors from the fields of sociology and social work within the Faculty of Social Sciences. In barely 3 academic years, generative artificial intelligence has shifted from a specialized research niche to an everyday component of university study. Students routinely use these tools to search for information, to prepare presentations, or to manage their study time. However, this incorporation has taken place largely informally, unevenly, and with limited pedagogical
guidance. In response, initial institutional reactions have oscillated between two equally problematic poles: the logic of suspicion, that is centered on prohibition and surveillance through automated detectors that have proven to be unreliable, disproportionately penalizing, and destructive to pedagogical trust, and the logic of uncritical adoption, treating AI as a neutral productivity tool while completely ignoring its inherent biases, epistemic limitation, and the risks of epistemic dependency. These tensions represent a particular challenge in the social sciences, especially in social work education. The core competencies we aim to develop, such as ethical reasoning, contextual interpretation, critical analysis of social problems, and professional judgment when interacting with vulnerable individuals, are precisely those that appear to be most easily simulated, for example, by fluent machine-generated text. At the same time, future graduates will practice in environments heavily mediated by algorithmic systems, which makes critical familiarity with these tools an essential professional competency rather than an optional extra. This paper presents a teaching innovation project currently being implemented during the 2025-2026 academic year at the University of Salamanca, which focuses on normalizing the critical, transparent, and responsible use of generative AI in the social sciences, particularly within the degree in social work. The project is structured around 5 phases, ranging from the initial diagnosis to the gathering of good practices, and defends a clear thesis. Faced with the arrival of AI, universities should opt neither for prohibition nor passive acceptance, but rather for explicit pedagogical models that combine students' participation, ethics, practical training, and transparent assessment. Once the limitations of the logic of suspicion are acknowledged, such as the issues regarding penalization, the errors made by detection software, their fear of being accused, and the widening divide between students who use AI in an effective way and guided manner and those who do not, the project adopts a clear stance regarding AI use and integrity. In this sense, rather than pretending that the AI can be excluded from academic work, the choice is made to make its role explicit under the logic of transparency, framing it within a pedagogical governance environment. The project is built upon 4 fundamental pillars. First, critical AI literacy. Understood as a set of competencies ranging from a basic technical understanding of the system to the critical evaluation of its outputs and engagement with its ethical implications. It stresses that its limitations, such as the reproduction of biases from its training data, the fabrications of references, or the privileged position of the Western perspectives, should not be hidden, but rather transformed into productive pedagogical material. Second, a pedagogy for a world of black boxes, aimed at ensuring that students learned to interrogate the outputs of opaque systems by rigorously cross-referencing with them with solid disciplinary sources. 3. Rethinking authorship and transparency. Students require explicit and stable criteria that allow them to distinguish when AI use represents a legitimate form of support and when it constitutes an illegitimate substitution. And 4. Student agency. Based on the premise that criteria which students themselves help to formulate are better internalized than those that are imposed rules. This project views students as active subjects, so co-creating AI norms with them is not a rhetorical concession, but a key methodological choice to guarantee the legitimacy and effectiveness of those rules.
This model arises from two key empirical baselines established during the 2024-2025 academic year. First, a participatory diagnosis conducted with approximately 100 students through an open dialogue format. The findings revealed that although AI use is nearly universal, it is experienced through concealment and the fear of false accusation, generated anxiety and even negative impacts on students' self-esteem. And second, pilot experiences implemented in the course social stratification and immigration and social services. These trials demonstrated that the guided use of AI enhances the quality of academic analysis. But it also evidenced the widening gap between students who use it critically and those who employ it as an opaque shortcut. The project operationalizes a model over 5 interdependent phases across 5 specific courses in the degree of social work. The first phase is diagnosis and initial sensitization that involves updating our data through initial questionnaires and focus groups and formally introducing the project in the classroom. The second phase is the collaborative design with resources that consists of co-creating deep practical guides per course, choosing appropriate tools, and establishing consensual protocols for ethical use with the students. The third phase is supported classroom implementation that entails progressive application of AI in individual and collaborative assignments, structured debates on ethical dilemmas, and dedicated tutorials. The fourth phase is a formative evaluation and adjustment that involves intermediate analysis of assignments, AI portfolios, and students' feedback to make real-time adjustment to the model. And the phase number 5 is the final evaluation and transfer that consists of measuring learning outcomes, documented good practices, and producing a global report for future institutional expansion. To guarantee equity, the project utilizes the university's virtual campus and relies on institutions' license so that access to premium tools does not become a driver of further academic stratification. As the objective of this paper is to present the rational design and initial development of the project, definitive impact results are not presented. Nevertheless, the aim is to demonstrate a rigorous evaluation strategy that combines academic performance indicators, qualitative analysis of AI interactions, and meta-evaluation methodologies of the teacher team itself. The core contribution of the project lies in a fundamental change of institutional frame. We displace the problem from the logic of suspicion, where the key actors are detection software and disciplinary codes resulting in concealment and inequity, to the logic of critical learning, where the key actors are students and teachers, the documents are guides and rubrics, and the outcomes are transparency and autonomy. Normalizations does not mean passive acceptance. To normalize generative AI is to make it discussable, declarable, and accessible. It also means establishing non-use of as a legitimate and reasoned option. The social sciences are uniquely positioned to lead this change. The biases and fabrications of generative models are not anomalies to be hidden, but exemplary pedagogical materials to teach how knowledge is produced and validated. The systematization and open publication of the project's materials and evidence are intended to allow other degree programs to adapt this model, and future work will report on its full evaluation. To conclude, we believe that universities cannot solve the challenge of AI through surveillance, nor should they drift with technological inertia. The only realistic alternative is to teach it, its uses, its limits, and its ethics as a core part of disciplinary formation. Our ultimate goal is to form professionals capable of judging in context when automated systems can support their work with and for people, and when they cannot.
Thank you very much for your attention. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Agustino Mateo Bonachera, PhD internacional en Comunicación Audiovisual y Publicidad, investigador visual y docente universitario. La comunicación que presento hoy propone una aproximación crítica al análisis visual de imágenes generadas mediante inteligencia artificial. En los últimos años, la IA generativa ha transformado profundamente la producción visual contemporánea. Sin embargo, gran parte del debate académico continúa centrándose principalmente en cuestiones técnicas, legales o éticas. Esta investigación plantea una pregunta diferente. ¿Qué tipo de estructuras visuales, patrones perceptivos y posibles disfunciones compositivas están emergiendo en las imágenes producidas algorítmicamente? Vivimos en un contexto de producción visual masiva. La generación de imágenes mediante IA se ha democratizado a una velocidad extraordinaria. Hoy cualquier usuario puede producir imágenes aparentemente sofisticadas en segundos. Esto afecta directamente a la publicidad, el branding, la educación visual, la cultura digital y la comunicación audiovisual contemporánea. Sin embargo, la facilidad de producción no implica necesariamente comprensión. Muchas imágenes generadas mediante inteligencia artificial producen una impresión inmediata de calidad, alta resolución, acabado cinematográfico, iluminación sofisticada o aparente profundidad narrativa. Sin embargo, al analizarlas con mayor detenimiento, aparecen tensiones estructurales recurrentes: homogeneización estética, saturación perceptiva o ambigüedad simbólica. El concepto de ojo ilustrado puede entenderse como una mirada formada históricamente, una mirada capaz de reconocer composición, jerarquía, ritmo, tensión y organización visual. El ojo algorítmico, en cambio, no posee experiencia corporal ni memoria biográfica. Opera mediante patrones estadísticos y relaciones extraídas de enormes corpus visuales. Sin embargo, sus imágenes son interpretadas por seres humanos. Toda imagen organiza una experiencia perceptiva. La composición dirige la atención, distribuye pesos visuales y establece recorridos de lectura. Históricamente, pintura, fotografía, cine y diseño han funcionado como arquitecturas invisibles de atención. La IA generativa no elimina esta lógica, la intensifica, porque multiplica imágenes aparentemente complejas que no siempre poseen una estructura visual sólida. El objetivo principal de esta investigación es proponer una taxonomía preliminar de patologías visuales emergentes asociadas a imágenes generadas mediante inteligencia artificial. La hipótesis central sostiene que una imagen puede ser técnicamente sofisticada y al mismo tiempo presentar debilidades estructurales relevantes. Por tanto, el análisis visual no debe limitarse a evaluar calidad superficial, sino también coherencia, jerarquía, narrativa y estabilidad simbólica. La investigación adopta un diseño exploratorio de carácter cualitativo, comparativo. No pretende establecer inferencias estadísticas universales. El objetivo es identificar recurrencias perceptivas y estructurales dentro de una muestra controlada de imágenes generadas mediante inteligencia artificial. La metodología combina análisis compositivo, observación estructural, comparación transversal y codificación cualitativa. La muestra está compuesta por 12 imágenes originales generadas específicamente para esta investigación. Las imágenes se organizan en 4 familias analíticas: retrato institucional, publicidad editorial, educación y divulgación y narrativa conceptual.
El objetivo no era generar imágenes defectuosas, sino imágenes suficientemente sofisticadas y contemporáneas para permitir detectar posibles disfunciones estructurales. El análisis visual se organizó mediante 5 dimensiones principales. La primera fue la coherencia compositiva, la segunda la estabilidad estructural y jerarquía, la tercera fue la consistencia narrativa, la relación lógica entre elementos visuales. También se evaluaron claridad simbólica, saturación perceptiva y homogeneización estética algorítmica. Estas variables permitieron comparar imágenes aparentemente distintas, pero estructuralmente similares. En las categorías de retrato institucional y publicidad editorial aparecen patrones especialmente recurrentes. La IA reproduce con enorme eficacia códigos visuales asociados a autoridad, prestigio, lujo, sofisticación y credibilidad visual. Sin embargo, muchas imágenes presentan una fuerte homogeneización estética, rostros similares, expresiones previsibles, acabados excesivamente perfectos y una narrativa emocional superficial. La tercera familia aborda entornos educativos y de análisis visual. Aquí aparece una cuestión especialmente relevante: la alfabetización visual contemporánea. En un contexto saturado por imágenes generadas automáticamente, el reto ya no es solo producir imágenes, sino aprender a interpretarlas críticamente. Las escenas muestran simultáneamente aprendizaje, evaluación, sobrecarga visual y dependencia creciente de interfaces algorítmicas. La última familia explora patologías conceptuales más complejas. Aquí aparecen fenómenos como fragmentación visual, repetición estética, pérdida de estabilidad narrativa y saturación simbólica. Especialmente relevante resulta la idea de belleza sin mundo, imágenes técnicamente impactantes pero vacías de conflicto interno, memoria o necesidad narrativa real. El análisis comparativo permitió detectar varias recurrencias visuales significativas. Entre ellas destacan la homogeneización estética, la intensificación perceptiva, la repetición de estructuras compositivas y la tendencia hacia formas de sofisticación visual superficial. Muchas imágenes resultan impactantes en un primer nivel perceptivo, pero muestran debilidades estructurales cuando se analizan desde criterios de coherencia narrativa y claridad simbólica. La investigación presenta diversas limitaciones derivadas de su carácter exploratorio. La muestra utilizada es reducida y no pretende representar la totalidad de sistemas generativos existentes. Además, el análisis se basa en observación estructural cualitativa y no incorpora todavía validación experimental mediante eye tracking o estudios perceptivos con usuarios. La taxonomía propuesta debe entenderse como una aproximación preliminar orientada a abrir futuras líneas de investigación sobre alfabetización visual crítica e inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa no elimina la necesidad de alfabetización visual, la intensifica. Cuanto más fácil resulta producir imágenes, más importante se vuelve comprender cómo funcionan. El verdadero desafío contemporáneo no consiste únicamente en generar imágenes visualmente sofisticadas, sino en desarrollar instrumentos críticos capaces de evaluar su estructura, coherencia y significado. Muchas gracias.
Política Nacional de Conciliación en Brasil. La búsqueda de un modelo de servicio judicial ágil y eficaz en Brasil encontró un hito en la transformación cultural con la Política Nacional de Conciliación, inaugurada formalmente por la Resolución 125 de 2010 del Consejo Nacional de Justicia de Brasil y consolidada por el Código de Procedimiento Civil, Ley 13.105 de 2015, como se observa en el párrafo 3 del artículo 3 de dicha ley. La conciliación, la mediación y otros métodos de resolución consensual de conflictos deben ser fomentados por jueces, abogados, defensores públicos y miembros del Ministerio Público, incluso durante el curso de los procedimientos judiciales. La materialización de esta directriz se encuentra en el artículo 165, que dispone la creación de centros judiciales de resolución consensual de conflictos, CJUSS, y en el artículo 334, que establece la programación de una audiencia de conciliación o mediación al inicio del proceso. El año 2020 impuso al Poder Judicial brasileño el reto de conciliar el distanciamiento social con el mantenimiento del acceso a la justicia. El inicio de la década estuvo marcado por el estallido de la crisis sanitaria mundial de la COVID-19, un evento que obligó al cierre físico de los tribunales e impuso una rápida transición al entorno digital. A nivel federal, cuyas competencias abarcan la seguridad social, el bienestar y el derecho socioeconómico, la paralización de las actividades tradicionales tendría consecuencias devastadoras para los sectores más vulnerables de la población. La respuesta se materializó mediante la migración de las sesiones de mediación presenciales a plataformas digitales de videoconferencia. Proceso judicial electrónico y justicia para todos. A medida que el Poder Judicial superó el período de la pandemia, la conciliación dejó de ser una medida de contingencia para convertirse en un indicador de la gobernanza institucional. El programa Justicia 4.0, que es una alianza brasileira entre el Consejo Federal de Justicia, el Consejo Nacional de Justicia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, impulsó la transformación digital, incluyendo el uso de la inteligencia artificial, con el objetivo de hacer más accesible la prestación de servicios judiciales a toda la sociedad. La resolución consensual de controversias ha generado resultados en diversos sectores de interés público, principalmente en las áreas de salud y seguridad social. Para que se produzca la conciliación, es necesario instalar y activar los centros judiciales de resolución de conflictos, conocidos como CJUSCs, en todo Brasil. A finales de 2024 existían un total de 2.135 CJUSC instalados en todo el país, la mayoría concentrados en los tribunales estatales, con 1.851 unidades, equivalente a 86,7%. Este incremento en los CJUSS se reflejó en el número de acuerdos de conciliación, con un aumento del 52,4% en 9 años, pasando de 3 millones en 2015 a casi 5 millones en 2024. Para garantizar resultados cada vez mejores y más eficaces, especialmente en lo que respecta al aumento del índice de conciliación, el Poder Judicial brasileiro elaboró los Objetivos Nacionales, que buscan abarcar la pluralidad de puntos de vista y opiniones de los diversos segmentos e instancias procesales de un país continental como Brasil. Son los siguientes: Objetivo 1, rapidez; Objetivo 2, procesos obsoletos; Objetivo 3, conciliación; Objetivo 4, lucha contra la corrupción; Objetivo 5, eficiencia; Objetivo 6, acciones ambientales; Objetivo 7, pueblos indígenas, comunidades quilombolas y racismo; Objetivo 8, violencia contra la mujer; Objetivo 9, innovación; y Objetivo 10,
infancia y juventud, desafíos persistentes y perspectivas críticas. A pesar de los innegables avances cuantitativos y operativos, la consolidación de la justicia consensual en el ámbito federal enfrenta desafíos estructurales y dogmáticos que exigen una reflexión académica continua. 2 puntos destacan. En primero, tenemos la asimetría de la información y vulnerabilidad social. En los tribunales federales especiales, una gran parte de las demandas son presentadas por ciudadanos, a menudo sin representación legal, ius postulandi, o asistidos por defensores públicos gratuitos, quienes se encuentran sobrecargados de responsabilidades. En el segundo, tenemos la inclusión y exclusión digital. La transformación tecnológica iniciada en 2020 trajo consigo eficiencia, pero también puso de manifiesto las fracturas de la desigualdad digital en Brasil. Las poblaciones rurales, ribereñas, indígenas y de la tercera edad frecuentemente enfrentan dificultades para acceder a Internet estable o para familiarizarse con las aplicaciones de videoconferencia. Para mitigar este aislamiento, el sistema brasileiro de justicia federal ha invertido en la creación de puntos de inclusión digital, buscando garantizar que la tecnología digital no se convierta en una barrera invisible para el pleno acceso a la justicia. Y finalmente, nuestras consideraciones. Superar los antiguos obstáculos, junto con la consolidación de rigurosos indicadores estadísticos por parte del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, ha permitido que la conciliación redefina la dinámica de los litigios federales masivos. La inteligencia artificial, los centros de conciliación virtuales y los flujos de trabajo integrados han dotado al sistema de una velocidad antes inimaginable. El gran reto de esta década reside en perfeccionar los aspectos cualitativos de este modelo. Es imperativo garantizar que la búsqueda de objetivos de productividad y la reducción de la acumulación de casos no eclipsen la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía ni la atención digna a las partes vulnerables. Solo garantizando la equidad material en las transacciones judiciales, la conciliación cumplirá plenamente su función constitucional como instrumento de pacificación social y consolidación de la ciudadanía en todo Brasil. Aquí están las referencias utilizadas en esta presentación. Buenas tardes, soy Àngels Romero, estudiante del grado de Marketing de la Universidad Jaume I y presento esta ponencia junto a la profesora María Rosario Balaguer del Departamento de Finanzas y Contabilidad de dicha universidad. Formo parte también del programa Estudia Investiga y mi área de investigación se centra en la inversión socialmente responsable y la responsabilidad social corporativa. En el trabajo que les presento a continuación, nos hemos planteado analizar la relación entre los ODS y la inversión socialmente responsable. Para ello, partimos de una cuestión inicial. Cuando invertimos en un fondo de inversión socialmente responsable, ¿podemos afirmar que realmente se está contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible? En los últimos años, la inversión socialmente responsable ha experimentado un crecimiento extraordinario, impulsada tanto por la creciente preocupación por la sostenibilidad como por un marco regulatorio cada vez más exigente. En consecuencia, cada vez son más los fondos que incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza, los conocidos criterios ASG, y que afirman generar un impacto sobre la sociedad y el medio ambiente. Con el objetivo de aportar evidencia sobre esta cuestión, nuestro trabajo analiza el grado de integración de los objetivos de desarrollo sostenible en una muestra de fondos de inversión socialmente responsables comercializados en España. Si observamos los resultados, encontramos varios aspectos interesantes. En primer lugar, los ODS 8, ODS 12 y ODS 13 aparecen de forma reiterada en los fondos analizados.
Esto refleja que la dimensión ambiental y económica continúa siendo prioridad dentro de las estrategias ISR. En cambio, otros objetivos como ODS 1, ODS 2 y ODS 3 manifiestan una presencia mucho menor, lo que evidencia que determinadas dimensiones sociales siguen teniendo un peso reducido dentro de la inversión sostenible. También observamos que los fondos clasificados como artículo 9 del reglamento SFDR, especialmente BVA, bonos sostenibles y CaixaBank sí, impacto renta fija, muestran una integración mucho más completa de los ODS y documentan con mayor detalle cómo sus inversiones contribuyen a ellas. Por el contrario, otros fondos, aunque aplican criterios SDG y pueden considerarse sostenibles, no establecen una vinculación explícita con los ODS o presentan referencias indirectas. Es el caso, por ejemplo, de Alisio, cartera ISR o Santander Sostenible Acciones. En definitiva, nuestro análisis pone de manifiesto que no todos los fondos ISR integran los objetivos de desarrollo sostenible con la misma intensidad. Existe un avance evidente hacia una mayor incorporación de la sostenibilidad en la gestión financiera, pero también encontramos diferencias significativas en el grado de transparencia y en la forma de comunicar el impacto real de las inversiones. El reto actual continúa siendo desarrollar indicadores más homogéneos y comparables que permitan evaluar de forma objetiva y verdadera contribución de los fondos a la Agenda 2030. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días, soy Graciela Salazar, profesora e investigadora de la Universidad Villanueva y vengo a presentaros un proyecto que estamos desarrollando tanto profesores como alumnos de esta universidad dentro de lo que es el entorno de Guinea Ecuatorial. Por todos es sabido que la educación es un derecho fundamental y la lectoescritura es su componente primordial, pues permite al ser humano comunicarse en su entorno y dar significado a su vida cotidiana. En Guinea Ecuatorial, aunque el sistema educativo avanzado y el preescolar es obligatorio, enfrentamos a una paradoja estadística. Por una parte, la tasa de alfabetización en jóvenes de 15 a 24 años alcanza el 98,2% en la etapa de educación preescolar, solo se ha matriculado un 8,1% de la población escolar, frente al 54,8% en educación primaria. Esta brecha inicial es crítica, ya que la educación infantil previene el analfabetismo funcional y la deserción escolar futura. En ese sentido, el proyecto interviene precisamente en contextos donde la diversidad lingüística y la falta de oportunidades educativas limitan el potencial neurocognitivo y motor de los más pequeños. Por ello, en una colaboración entre la Fundación Parentes y la Universidad Villanueva, se diseñó la metodología Englong Letri, que respeta el desarrollo infantil y la singularidad cultural del país. El método se divide en 3 niveles. Por una parte está el nivel inicial, enfocado en la conciencia fonológica, motricidad fina y aprendizaje visual auditivo, mediante guías, bits de lectura y materiales manipulativos. Por otro lado tenemos también el nivel intermedio, que está centrado en la lectura y escritura de palabras y frases sencillas. Finalmente, se ha trabajado en el nivel avanzado, que está orientado a la producción escrita y la reflexión crítica. Para su implementación se formaron en un inicio a 313 profesores de 55 centros educativos diversos de todo el territorio de Guinea Ecuatorial. Esta formación se realizó tanto en Malabo, la capital, como en Bata, que es una de las ciudades principales, entregándoles en ese sentido materiales físicos como cuentos, pictogramas y fichas,
para asegurar que la teoría se convierta en práctica real dentro de sus aulas. El impacto más importante en este proyecto ha sido el cambio de rol del estudiante. Los docentes reportan que los niños pasan de ser meros receptores, ¿no?, de la información a protagonistas de su propio aprendizaje. Además, que son capaces de verbalizar ideas complejas a partir de imágenes, incluso antes de dominar la grafía. En ese sentido, y gracias a la eficacia de la relación imagen-palabra, normalmente los maestros nos comentan que básicamente se han sorprendido, ¿no?, con todo lo que pueden hacer los niños en estas edades. Y en ese sentido, una de las frases comentadas es que ellos mismos te lo dicen y tú te quedas impactado. Una profesora comenta, no pensé que serían capaces de formar frases con un solo dibujo. En ese sentido, el uso de los bits y también de los gestos actúa como catalizador social. Incluso, ¿no?, decía una profesora que en la calle los niños identifican dibujos y están motivados de tal manera que pueden construir frases, ¿no?, a través de los dibujos. Hay un momento en el que también se ha observado que los niños, a partir de las imágenes y de las palabras, lo que hacen es, de alguna manera, desarrollar su creatividad con movimientos y también han inventado muchas canciones, ¿no? También nos comentaban los profesores, ¿no?, que en definitiva esa parte de aprendizaje, ¿no?, que es un aprendizaje constructivo para los niños, ayuda en su autoestima y les permite, en definitiva, ¿no?, digamos, desarrollar, ¿no?, una capacidad a nivel social y de interacción que pasa de la timidez hacia el aplicar, ¿no?, todos sus aprendizajes en una comunicación constante con sus compañeros y con el medio que les rodea. A pesar del éxito, la implementación enfrenta desafíos severos. El principal es el ratio de alumnos. Mientras el método sugiere grupos de 20, 25 niños, los docentes manejan aulas de entre 40 a 60 estudiantes, lo que dificulta la atención personalizada. Además, la escasez de cuadernillos individuales, de recursos y materiales no ayudan, ¿no?, en la implementación total de la metodología. Por otra parte, nos comentaban muchos profesores que la falta de especialistas para diagnosticar necesidades especiales como el autismo son barreras constantes en este entorno. Sin embargo, el método ha generado un empoderamiento docente que básicamente ayuda, ¿no?, en toda esta labor, no solamente en la lectoescritura, sino en general en el desarrollo personal y profesional del maestro. Los maestros en ese sentido reportan mayor seguridad y una renovación de su vocación. Alguna de las frases que nos comentaban en la entrevista es, una profesora decía, me siento una persona segura. Al sentirme segura, digo que soy alguien que aporta más a la sociedad. Este desarrollo profesional se ha visto reforzado por el aprendizaje colaborativo, donde los profesores comparten sus experiencias en reuniones semanales para unificar criterios pedagógicos. Y como conclusión, podemos decir que Englomery muestra una alta aceptación metodológica y resultados positivos inmediatos en la decodificación lectora. La satisfacción trasciende el aula, puesto que las familias se involucran aportando recursos locales para trabajar en el aula y celebrando que sus hijos ya saben leer y escribir a pesar de su corta edad. Para un futuro es indispensable garantizar la sostenibilidad de los recursos y realizar una adaptación curricular más profunda en el contexto de Guinea Ecuatorial.
En ese sentido, proponemos una visión vertical que incluya formación continua y acompañamiento pedagógico en los siguientes niveles que se están trabajando y también en los avances que se van generando a partir de la experiencia, ¿no?, de los diferentes niveles educativos. Con esto os agradezco mucho por vuestra atención. Hola, me llamo Rocío Martín Díaz y soy doctoranda por la Universidad de Murcia. Os presento esta investigación en la cual analizo el papel que desempeña la inteligencia artificial en la construcción de imaginarios visuales dentro de la creación artística contemporánea. Más allá de entender la IA como una herramienta técnica, el objetivo es reflexionar sobre cómo participa en la producción de imágenes, cómo influye en los procesos creativos y qué implicaciones tiene para conceptos tradicionales como la creatividad, la originalidad y la autoría. La investigación parte de una pregunta central: ¿cómo participa la inteligencia artificial en la construcción de imaginarios visuales contemporáneos? Esta cuestión resulta especialmente relevante porque las imágenes generadas por IA están adquiriendo una presencia creciente en ámbitos artísticos, culturales y digitales. Por tanto, ya no se trata únicamente de analizar una tecnología, sino de comprender cómo interviene en la forma de imaginar y representar el mundo. Históricamente, cada gran transformación tecnológica ha modificado la forma de la representación visual. La fotografía transformó la relación entre arte y realidad. El cine amplió las posibilidades narrativas. Internet multiplicó la circulación de imágenes. La inteligencia artificial introduce una novedad fundamental. Por primera vez, los sistemas técnicos no solo registran o reproducen imágenes, sino que son capaces de generarlo. Esto sitúa a la IA dentro de una genealogía histórica de transformaciones visuales, pero con características propias. La inteligencia artificial generativa representa una de las transformaciones más importantes de la cultura visual contemporánea. Su impacto va más allá de la innovación técnica, ya que participa activamente en la producción de imágenes y en la construcción de imaginarios visuales. Como consecuencia, surgen nuevos interrogantes sobre la creatividad, la originalidad y la autoría, al mismo tiempo que aparecen nuevas oportunidades para la experimentación artística y nuevos riesgos relacionados con los sesgos o la homogeneización estética. Desde este contexto, se plantea la presente investigación. Antes de desarrollar el análisis, se plantearon tres objetivos principales. En primer lugar, comprender cómo la inteligencia artificial participa en la generación de imágenes y referencias visuales. En segundo lugar, identificar las transformaciones metodológicas que introduce desde la investigación artística. Y finalmente, analizar su influencia sobre los imaginarios visuales y sus implicaciones para conceptos como creatividad, originalidad y autoría. Para abordar estas cuestiones se diseñó una metodología basada en la combinación de una revisión bibliográfica cuantitativa y un análisis temático cualitativo. La investigación combina una aproximación cuantitativa y cualitativa, como he podido comentar. Desde la dimensión cuantitativa se realizó una investigación bibliográfica. Posteriormente se desarrolló un análisis temático de contenido para identificar tendencias, debates y líneas de investigación relacionadas con la inteligencia artificial y la creación, para después dar lugar al desarrollo de un análisis temático de contenido para identificar tendencias, debates y líneas de investigación relacionadas con esta nueva herramienta y la creación artística. Esta combinación permitió obtener una visión amplia y al mismo tiempo crítica del fenómeno estudiado. De ese análisis bibliográfico emergieron 5 categorías principales: la IA como una herramienta metodológica, la construcción de imaginarios visuales, las transformaciones de la autoría y la creatividad, los procesos de homogeneización estética y finalmente la transformación de la cultura visual contemporánea. Estas categorías estructuran los resultados presentados a continuación. Uno de los principales hallazgos es la incorporación de la inteligencia artificial como herramienta metodológica dentro de la investigación artística. Estas tecnologías permiten generar referencias visuales, explorar alternativas formales y desarrollar prototipos de manera inmediata. Sin embargo, su aportación no consiste únicamente en acelerar procesos, también transforma el papel del investigador, que pasa de centrarse en la ejecución material a desarrollar tareas de selección, interpretación y construcción del significado. Por tanto, la inteligencia artificial no sustituye la investigación práctica, sino que modifica la forma en la que ésta se desarrolla.
Uno de los hallazgos principales es que la inteligencia artificial participa activamente en la construcción de los imaginarios visuales. Los sistemas generativos se entrenan mediante millones de imágenes preexistentes. A partir de esos datos producen nuevas configuraciones visuales que posteriormente se incorporan a la cultura visual contemporánea. Como consecuencia, la IA no solo genera imágenes, sino que reorganiza y reinterpreta imaginarios ya existentes. Esto convierte a la tecnología en un agente cultural con capacidad de influir en los modos de representación. Junto a las oportunidades creativas aparecen también riesgos. Uno de los más relevantes es la similitud estética. Aunque estas herramientas permiten generar una enorme cantidad de imágenes, muchas presentan patrones visuales recurrentes. Determinadas composiciones, tratamientos lumínicos, recursos estilísticos se repiten constantemente debido a los modelos de entrenamiento utilizados. Esto plantea interrogantes sobre la diversidad visual y sobre la posibilidad de estandarización de los imaginarios colectivos. Otro de los debates fundamentales afecta a la autoría. Tradicionalmente, la creación artística se asociaba a la figura de un creador individual. Sin embargo, las imágenes generadas mediante IA intervienen simultáneamente el artista, el algoritmo y los conjuntos de datos utilizados durante el entrenamiento. Como consecuencia, la autoría deja de entenderse como un proceso exclusivamente individual y pasa a concebirse como una red de relaciones entre múltiples agentes. Esto obliga a replantear conceptos como la originalidad, la creatividad y la producción artística. La incorporación de la inteligencia artificial en los procesos creativos ha generado nuevos debates dentro del ámbito artístico contemporáneo. Por un lado, transforma la manera de entender la creatividad y la originalidad. Por otro, plantea cuestiones relacionadas con los sesgos presentes en los datos de entrenamiento y sus implicaciones culturales. Al mismo tiempo, estas herramientas amplían las posibilidades de experimentación visual y abren nuevas oportunidades para la investigación artística. Estas 4 cuestiones constituyen el punto de partida y el marco conceptual de esta investigación. Los resultados permiten afirmar que la inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta relevante dentro de la investigación artística contemporánea. Su incorporación transforma los procesos metodológicos, participa activamente en la construcción de imaginarios visuales, replantea conceptos como la creatividad y la autoría y al mismo tiempo introduce desafíos relacionados con la estética y la necesidad de una aproximación crítica a las imágenes generadas. Reciban un cordial saludo. A continuación presentaré el estudio titulado La empatía en la formación de enfermería. Este trabajo aborda un aspecto fundamental en la formación profesional para los enfermeros, la empatía. Aunque la enfermería requiere conocimientos principalmente científicos y habilidades técnicas, también demanda diversas cualidades humanas que permiten comprender y acompañar al paciente de una manera integral. Actualmente la formación en enfermería implica mucho más que aprender procedimientos o adquirir conocimientos teóricos. Los estudiantes deben desarrollar habilidades técnicas que brinden cuidados seguros, pero también las competencias humanas como la empatía, comunicación efectiva y la escucha activa. La empatía, principalmente, permite comprender sentimientos y necesidades de los pacientes, mientras que la escucha activa ayuda a establecer una relación de confianza. Estas capacidades, en conjunto, favorecen la atención más humanizada y fortalecen la relación entre la enfermera y el paciente. Es por ello que durante la formación profesional del estudiante de enfermería se debe buscar un equilibrio entre el conocimiento científico y el desarrollo de valores humanos durante toda la formación académica. El objetivo de este estudio fue comprender la importancia de la empatía en la formación del profesional de enfermería. Para lograrlo, se analizó la experiencia de un estudiante durante sus prácticas hospitalarias y prácticas comunitarias, explorando cómo percibía la empatía y cómo influía en la atención que brindaba a los pacientes. Además de que se buscó conocer de qué manera estas experiencias contribuyeron a su crecimiento personal y profesional. La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo y un diseño fenomenológico descriptivo. Este tipo de metodología permitió conocer y comprender la experiencia del estudiante desde su propia perspectiva. Se realizó una entrevista semiestructurada a un estudiante de 7º semestre de enfermería, donde se realizaron preguntas abiertas que permitieron que la participante relatara abiertamente sus experiencias durante las prácticas clínicas y comunitarias.
Posteriormente, la información obtenida fue organizada, codificada y clasificada en categorías para identificar los aspectos más relevantes relacionados con la empatía. Los resultados obtenidos mostraron que el estudiante considera la escucha activa y la empatía como elementos esenciales del cuidado de enfermería. También se identificó que el estado emocional del paciente influye directamente en su tratamiento. Asimismo, se destacó que la familia tiene un papel importante ya que puede apoyar o dificultar el proceso de autocuidado. Otro hallazgo importante fue que las prácticas comunitarias le permitieron al estudiante desarrollar mayor autonomía y confianza, además de establecer relaciones más cercanas con los pacientes al conocer su entorno y necesidades reales. Como conclusión, la empatía y la escucha activa son pilares fundamentales en la formación de profesionales de enfermería, ya que permiten comprender al paciente como una persona integral y no únicamente como alguien que presenta una enfermedad. Las experiencias vividas durante las prácticas ayudan a los estudiantes a desarrollar sensibilidad humana, respeto y compromiso profesional, elementos que son indispensables para ejercer una enfermería ética y humanizada.